¿Qué tal? Buenas noches. De vuelta. ¿Quieres? De vuelta. Estamos aquí. Bien. Vamos a hacer una charla un poco de, de qué va la historia que estamos contando, que es muy importante para nosotros dentro de una obra de teatro jurídico que toca un tema muy sentido para toda la sociedad argentina y también para el mundo. Pues estamos hablando de crímenes de lesa humanidad que justamente atañen a toda la humanidad. Por eso son, valga la redundancia, de lesa humanidad. Y lo primero que quería hacer es presentar a nuestros invitados de hoy. Estoy tratando de prender el celular después de que se apagó por la función. A pesar de que hubo A pesar, sí. varios Hubo un que concierto. se agradece que apagar los celulares antes de Hubo un comenzar la concierto, función. pero bueno. Sí, pero no hay forma. Gran improvisación ahí de los actores que sortearon el momento. Bien. Bueno, ya sabemos que tenemos aquí a mi lado a Claudio Tamburrini. Tengo una presentación oficial. Un segundo. Ya va a llegar. Ahí llegó. Ahí llegó. ¿Qué tal la función? ¿Bien? Bien, muy bien. Ha ido muy bien, Vivian. Gracias por todo. Bueno, ustedes tendrían que opinar, ¿no? Bueno, ahí va. Claudio Tamburrini, que es argentino y sueco también, filósofo y escritor, desarrolló actividad académica en la Universidad de Estocolmo, en la Universidad de Gotemburgo, en Suecia. Es ex jugador de fútbol profesional en Argentina, en el Club Almagro. El tricolor, ¿no? Tricolor. El tricolor. El tricolor. En noviembre de 1977 fue secuestrado por un grupo de tareas de la Fuerza Aérea y llevado a un centro de detención clandestino denominado Mansión Seré, de donde logró fugarse con otros 3 prisioneros luego de 120 días de cautiverio. Claudio relató esas vivencias en su libro Pase Libre, o Crónica de una fuga, publicado en el año 2002 y llevado al cine en 2006 con el título Crónica de una fuga, una película de Caetano, ¿no es cierto? En una producción de 20th Century Fox. Es autor de varios libros y artículos sobre filosofía penal, ética del deporte y bioética. Participó además del equipo del fiscal Julio Estracera durante el juicio contra los comandantes militares en 1985 en Argentina, que hace poco se hizo una película también que se llama 1985. Y fue además testigo en el citado juicio como víctima de la dictadura militar argentina. Bien, luego tenemos aquí a Amparo Quintana. Amparo, muchísimas gracias por venir, española, mediadora, abogada y docente. Es además secretaria general del GEME, España, un grupo que es el Grupo de Magistrados Europeos para la Mediación, y es copresidente de la sección de Métodos Adecuados de Resolución de Conflictos del Ilustre Colegio de la Abogacía de Madrid. Es docente en UNED, articulista y escritora, y posee una larga trayectoria en España e internacionalmente, con varios galardones por su trayectoria profesional y vasto conocimiento en materia de justicia restaurativa. Y aquí al lado tenemos a quien es además su marido, Luis Aurelio González Martín, también un señor muy español. Muy español. Ya, por eso. Es ex magistrado, premio a la calidad de justicia concedido por el Consejo General del Poder Judicial por un proyecto piloto de mediación intrajudicial civil. Previamente a su actividad judicial, ejerció como abogado y profesor de Derecho Civil y Mercantil. Además, fue expresidente de GEME, España, Grupo de Magistrados Europeos para la Mediación, como dije antes, que es un grupo muy importante que pelea mucho por la mediación a favor en toda Europa.
es autor de diversas publicaciones jurídicas sobre temas relacionados al derecho y la mediación. Así que bueno, muchas gracias. Bienvenidos. Bienvenidos. Bueno, para comenzar lo que voy a hacer es lo siguiente. Vamos a hacer lo siguiente. Voy a leer un texto, un pequeño párrafo de un texto de Jorge Luis Borges. Estamos haciendo teatro argentino. Y luego voy a hacer unas pequeñas reflexiones sobre los temas jurídicos para luego ya introducir, permitirle a Claudio que cuente un poco en más profundidad su historia, que podamos reflexionar también sobre estos temas que trae la obra con Amparo y con Luis Aurelio. Y por supuesto acá tenemos a todos los actores y actrices que es muy interesante escucharlos cómo han compuesto cada uno de sus personajes, porque además algunos tienen doble personaje. Entonces yo los he escuchado y es muy rico, y tienen acá la oportunidad de preguntarles lo que quieran, y por supuesto si quieren preguntarme a mí también sobre cómo fue todo este proceso de creación de todo lo que es esta obra de teatro que finalmente estamos aquí en Madrid haciéndola, pueden hacerlo desde luego. Voy a leer entonces este texto de Borges. Es muy breve, no lo voy a leer todo, voy a leer solamente una pequeña introducción, que dice así, está dentro de la Aleph, que no sé, para los que conocen a Borges, bueno, a mí me gusta mucho y bueno, se los recomiendo desde luego, por supuesto, ya seguramente todos lo conocen. Bueno, este cuento se llama Deutsches Requiem y comienza así. Primero tiene un pequeño apartado y dice: aunque él me quitare la vida, en él confiaré. Job 13,15. Dice: mi nombre es Otto Dietrich zur Linde. Uno de mis antepasados, Christoph zur Linde, murió en la carga de caballería que decidió la victoria de Zorndorf. Mi bisabuelo materno, Ulrich Forkel, fue asesinado en la foresta de Marchenois por francotiradores franceses en los últimos días de 1870. El capitán Dietrich zur Linde, mi padre, se distinguió en el sitio de Namur en 1914 y 2 años después en la travesía del Danubio. Y ahí hace una llamada, ¿no? Es muy interesante porque en el mismo texto él tiene un editor que dice: es significativa la omisión del antepasado más ilustre del narrador, el teólogo y hebraísta Johannes Forkel, 1799-1846, que aplicó la dialéctica de Hegel a la cristología y cuya versión literal de algunos de los libros apócrifos mereció la censura de Henge Stenberg y la aprobación de Zilo y Gesenius. Nota del editor. Y luego sigue: en cuanto a mí, o sea, el señor Otto Dietrich zur Linde, seré fusilado por torturador y asesino. El tribunal ha procedido con rectitud desde el principio. Yo me he declarado culpable. Mañana, cuando el reloj de la prisión dé las 9, yo habré entrado en la muerte. Es natural que piense en mis mayores, ya que tan cerca estoy de su sombra, ya que de algún modo soy ellos. Bueno, este texto de Borges a mí me parece sumamente interesante y quiero, digamos, lo introduje porque me parece interesante para hablar de términos que nosotros hemos manejado mucho en la obra, que tienen que ver con la justificación, la disculpa y la comprensión de los hechos. Es decir, son categorías diferentes que voy a abrir aquí luego para que conversemos, que me parecen muy interesantes. Siempre es difícil poner a una persona que ha realizado actos de esta naturaleza en la literatura, escribiendo, incluso juzgarlos en derecho es muy difícil. Y creo que lo que estamos haciendo un poco también bordea estas categorías, aunque este personaje particular que trae Borges, que tuvo la brillantez de anticiparse a los juicios de Nuremberg,
que si bien no sé si ustedes lo recuerdan, pero fueron juicios los que se hicieron básicamente por las potencias ganadoras de la Segunda Guerra Mundial a los jerarcas nazis, y que son los antecedentes de las cortes penales internacionales que hoy existen, ¿no? Y de alguna manera se anticipó porque luego de unos años salió el manuscrito y las vivencias de Rudolf Höss, sobre el que se hizo una película muy interesante, que no sé si la han visto, que se llama Zona de Interés, muy interesante, en donde este hombre, digamos, un hombre gris, pero a cargo de un campo de exterminio como Auschwitz, y contando las historias que sucedían ahí de una forma muy como lejana, y a su vez pintándonos a este tipo de personajes que son muy difíciles de escribir, y que hay autores, por ejemplo Primo Levi o Coetzee, que directamente eligen o dicen que no hay que escribirlos, otros dicen que sí. Hannah Arendt incluso decía que era muy difícil incluso juzgarlo desde el punto de vista del derecho. De hecho, se cuestionó muchísimo Nuremberg por el hecho de que era una justicia que se aplicaba desde los vencidos desde los vencedores hacia los vencidos, ¿no es cierto? Eso es uno de los temas que me gustaría que podamos conversar. Y otro tema que también me gustaría conversar, por supuesto más allá de la parte escénica y de la historia que estamos contando, es el tema de la suerte, ¿no? Que en derecho penal se estudia mucho lo que es azaroso. Y en alguna medida, si bien hemos avanzado a partir de los procesos penales, digamos, si tomamos digamos, lo que sucedía en la Edad Media, digamos, en la Edad Media en Europa, ¿no? Porque a veces tenemos una mirada muy europeísta, y la Edad Media no fue igual en la India o en la China, pero nosotros estudiamos la historia a veces cortándola entre Edad Antigua, Media, y en esa época, bueno, existían formas muy brutales de aplicaciones de penas a las personas que cometían delitos, incluso sobre los cuerpos. Bueno, de hecho, pena de muerte que aún lamentablemente existe en Occidente, en Oriente todavía más aún, pero también había amputaciones o por determinados delitos o cepo. Eso se fue mejorando con los procesos penales, se fue racionalizando. Con la Inquisición. Bueno, claro, ni que hablar, la Inquisición en la Edad Media, claro. Pero igual queda muchos grados de suerte en los procesos, y de alguna forma creo que la justicia restaurativa algo contacta con estos temas, porque también tiene que ver con la suerte el hecho, por ejemplo, qué juez nos toca, o, por ejemplo, qué jurado nos toca. Incluso hay un estudio que se hizo en Israel en el año 2011 que comprobó que los jueces, cuando están mejor comidos o mejor dormidos, son más indulgentes. Entonces, hay mucho de hacer aún en la justicia. Y bueno, se divide en general en constitutivo, situacional, causal y por efecto. Constitutivo, lo voy a decir del lugar de la víctima o del victimario. Constitutivo, por ejemplo, bueno, hay una persona que lamentablemente, digo, en Occidente nace con raza negra, tiene una propensión a tener menor suerte, digamos, en cuanto a la persecución penal. O, por ejemplo, cuando es situacional, por ejemplo, podemos tomar los casos de, no sé, la gente que era judía en el momento de la preguerra, cuando Bertolt Brecht hacía obras que nosotros seguimos un poquito a Bertolt Brecht en cuanto a la presentación de esta obra, que la extrañamos un poco en el comienzo, luego hablaremos, si quieren, un poquito de eso. La suerte causal, ¿no es cierto? Que no sé, a alguien le caiga una maceta en la cabeza. O, por ejemplo, del lobo de la víctima por efecto, que se estudia también mucho, que es, por ejemplo, alguien dispara para matar a alguien, pero no le dio, y tiene la suerte de que la ley es más benévola. Y la justicia restaurativa yo creo que toma un poco de esto, como para devolver y decir, bueno, al final también hay mucho azar, y qué mejor que la oportunidad de encontrarse con la otra persona
para poner a la víctima nuevamente en un lugar central dentro del proceso y que pueda tener algún grado de reparación al encontrarse con el victimario, ¿no es cierto? Dentro de un ámbito respetado, voluntario, y que cada una de estas personas puedan tener la oportunidad de mejorar. Si se puede sanar y reparar, por supuesto, mucho mejor. Con esto que abro el tema, le voy a dar la palabra a Claudio, para que Claudio nos cuente un poco su experiencia y todo lo que nos puede contar también de sus estudios sobre el castigo, sobre temas de investigación, sobre negociación penal, etc. Vale, bien, es casi mejor comenzar por las experiencias personales. Como Alejandro bien ha presentado recién, fui secuestrado por un grupo de la Fuerza Aérea Argentina y conseguí después fugarme de ese campo de concentración, que al fin y al cabo lo era. Y en estas cuestiones he pasado a descubrir con el paso del tiempo, o valga la redundancia, la importancia moral del paso del tiempo. Esto que hemos visto y el desenlace de estos hechos históricos deberían tener un final terapéutico, un final superador, un final que consiga cerrar el hachazo, como se empezó presentando en la obra de hoy, que estos traumas producen. En el caso de una fuga, ese por supuesto es un hecho inmensamente terapéutico, ¿no? Porque es ganar finalmente la puja con el torturador. Pero luego en mi vida personal, o mi historia personal, hubo un segundo momento terapéutico, que fue el de mi retorno a la Argentina luego de 7 o 5 o 6 años de exilio en Suecia, y haber caído en ese momento en el medio del juicio a las juntas militares por los hechos similares a los que hemos visto en esta obra. Y ahí fui invitado a formar parte, luego de ser testigo en ese megaproceso, fui después invitado a formar parte del equipo del fiscal Julio Stracera. Y ese fue también otro hecho terapéutico, porque me permitió tomar distancia de los hechos, reflexionar no sobre lo que me había pasado, sino enterarme de lo que la teoría penal decía sobre lo que me había pasado y plasmarlo luego en mi caso en una tesis doctoral. Y ahí empecé a entrever, y estamos todavía en el año 85, el advenimiento de la democracia se produjo en el 83 en Argentina, la recuperación del sistema democrático. Está un poquito fresco todavía. En ese momento, la argumentación, la posición que incluso yo mismo tuve, fue la de castigar duramente para disuadir a futuros militares golpistas. Un poco lo que sucedió aquí en España con Tejero en el año 81, para con penas severas, duras, disuadir a militares golpistas potenciales que estuvieran soñando con reinstaurar el sistema dictatorial. Pero luego pasaron los años en la historia del país, en la historia del mundo y en mi vida también. Y empecé a comprender o a sospechar que en realidad, como empecé diciendo, el paso del tiempo tiene una importancia moral fundamental en estas cuestiones, porque el tiempo morigera o debe morigerar, atenuar los conflictos. Se espera que así sea, debería ser así. El tiempo permite en algunas circunstancias, cuando las circunstancias son positivas, superar en parte el hachazo inicial que estos traumas conllevan. Y propuse un sistema que se entronca mucho con la justicia restaurativa, que es el de ofrecerle a los perpetradores un modelo de negociación penal, de que cuenten todo lo que han hecho, y en la medida en que la información que ellos otorguen, que ellos proporcionen, sea útil para continuar investigando y comprometiendo a perpetradores ulteriores, que se les concedan entonces rebajas penales que sean conciliables con conservar un proyecto de vida propio. Es decir, no tiene sentido, como se hace en Argentina hoy, condenar a octogenarios a 35 años de cárcel. Sería mucho más racional
proponerle a un septuagenario, un octogenario, una pena más corta a cambio de información útil que nos permita saber qué cosa. Primero, dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Segundo, qué pasó con los bebés apropiados en Argentina. Ese es un fenómeno típico del sistema dictatorial que hubo en Argentina. Tercero, quiénes fueron los cómplices civiles de la dictadura militar. Una dictadura, una persecución de tal nivel no puede ser implementada más que con la complicidad de sectores importantes de la sociedad civil, eso está claro. Y esto lo empecé a plantear hace 20 años. Por supuesto, el ideal y la ideología retributiva, el castigo duro, privó y no hubo ningún espacio para la discusión en ese momento. Y si lo hubiera habido entonces, si se hubiera implementado un sistema tal vez se hubiera conseguido obtener confesiones de militares comprometidos en este tipo de crímenes a cambio de rebajas en las condenas que nos permitirían hoy tener versiones oficialmente reconocidas por los torturadores y que podrían frenar todo intento de negacionismo que se empieza a ver ahora. Se hubiera obtenido un cuarto beneficio positivo. Todos esos beneficios positivos fueron sacrificados en fin de castigar simbólicamente a octogenarios a 35 años de cárcel. Y aquí entra el tema en realidad central tanto de este modelo que esbocé yo hace 20 años y de la justicia restaurativa, que es el encuentro. ¿Qué es el encuentro? Es permitir el encuentro en el cual el reo confronte realmente en la persona de la víctima lo que ha hecho y que ambos lo hagan, si esa es la actitud, con una visión superadora, una visión hacia el futuro. Y para volver a la obra ahora, para comenzar a hablar de la obra, que es el sentido de esta charla, es fascinante ver cómo en la obra el paso del tiempo es central. El paso del tiempo puede restañar las heridas o puede por lo menos atenuar los conflictos, se convierte en realidad en el tema subyacente de la conducta, de las actitudes, de los diálogos de todos los personajes y culmina de forma grandiosa, diría yo, cuando Silvia pide los datos de la hija de... ¿Cómo es tu nombre en la obra? Brites. No. Enrique. Ahí está. De la hija de Enrique. Grandioso. Bueno, muchas gracias, Claudio. Bueno, vamos, te doy la palabra. Usamos esto por la grabación. Sí. Y luego tenemos otro por si alguien quiere preguntar. Voy ahí. Bueno, pues yo lo primero agradecer a todos los artífices de la obra el que pues se hayan fijado en una de las parcelas humanas, muy humanas, como es sencillamente la necesidad de explicar, la necesidad de recibir una explicación. Creo que la obra, centrada desde luego en una práctica restaurativa concreta, como es el encuentro, creo que plasma clarísimamente algo que desde hace muchísimos años pues ya sabemos, y es que el derecho punitivo no llega a dar respuesta precisamente a todas las preguntas que muchas víctimas se hacen, ¿no? Pero es que además creo que también tiene otra virtud, y es que creo que también muestra que el tiempo, eso que nos decían cuando éramos pequeños, que el tiempo todo lo cura, el tiempo no lo cura todo. Hay heridas que se pueden cerrar, pero que van resurgiendo de vez en cuando, ¿no? Y la gente necesita una explicación. Yo tengo que decir que aquí, por lo menos en España, la primera vez que se habló de victimología, en el sentido de, bueno, pues vamos a estudiar la psicología de las víctimas, vamos a ver qué ocurre con las víctimas, etcétera, era un tema totalmente residual, y en la Facultad de Derecho lo llevó a cabo un catedrático entonces de Derecho Penal que se llamaba Antonio García Pablos.
nada más. Le miraban como si fuera una cosa extraña. Estoy hablando de finales de los 70, principios de los 80. Una cosa extraña, porque realmente donde nos teníamos que centrar era en el derecho formal, ¿no? Y claro, lo uno no excluye lo otro, porque cuando a una persona se siente agraviada por un delito, máxime cuando son delitos de lesa humanidad, como este, por ejemplo, pero aunque sea un delito menor, si es que hay delitos menores, porque cuando alguien lo sufre, pues lo que está sufriendo es probablemente en ese momento lo peor que le ha pasado en mucho tiempo, ¿no? Pues necesita saber, en primer lugar, por qué a mí, por qué una persona como yo es capaz de hacer estas cosas, y luego además también lo que les ocurre a muchas víctimas, que se culpabilizan, ¿no? No tendría que haber hecho, no tendría que haber leído, no tendría que haber dicho, no tendría que haber ido a estos lugares. Creo que la justicia restaurativa viene para facilitar ese entendimiento, ese encuentro, ese diálogo, hasta donde las partes quieren, porque eso es otra de las grandezas, ¿no? Es decir, a nadie se le obliga a ir más allá de lo que uno está dispuesto. Centrándonos en la obra, que a mí tuve la oportunidad de verla el día 13 y me parece estupenda y fantástica, y os felicito a todos por el trabajazo que hacéis, la verdad. Pues centrándonos en la obra, es que aquí lo que vemos es una madre, es alguien que más que buscar respuestas, o por lo menos la interpretación que yo le doy, lo que está buscando es cerrar círculos, es cerrar puertas, es despedirse del mundo, despidiéndose de su hijo, un hijo que le arrebataron, ¿no? Y entonces a mí me parece que es una mujer muy valiente solicitar pues un encuentro, ¿no? de justicia restaurativa para ponerse cara a cara con quien se supone que hizo lo que hizo con su hijo. A mí eso me parece de valientes, absolutamente. Y habrán visto, ¿no? O habréis visto que va más allá de decir pido perdón, porque yo creo que también para los victimarios, muchas veces los victimarios que participan en estos procesos de justicia restaurativa, ellos lo que buscan realmente es que les perdonen de verdad. No tanto que les comprendan, en la obra se dice varias veces, ¿no? Bueno, pues que no dice la palabra excusas, justificación, ¿no? Sin justificación y tal. Porque efectivamente no se trata de, mira, te voy a contar por qué hice esto, sino te voy a contar, me voy a mirar en tus ojos y tú te vas a ver en los míos, porque a lo mejor tenemos más cosas en común de lo que a priori pueda parecer, ¿no? A mí, por eso, y ya voy terminando, pues me parece que la justicia restaurativa es necesaria. Creo que viene a abordar algo que el derecho punitivo, la justicia retributiva, como ha dicho Claudio, pues realmente eso no lo alcanza. Y además, un poco en la línea de lo que ha dicho Alejandro antes, ¿no? De que muchas sentencias dependen de lo que cena o no cena el juez el día anterior. Bueno, pues es que eso es absolutamente cierto. Los realistas suecos y los realistas americanos en filosofía del derecho, pues era lo que ya venían a decir desde hace varias décadas, ¿no? Porque al fin y al cabo la justicia es cosa de personas. Son los hombres y las mujeres las que lo imparten. Gracias, Amparo. Lo paso. Lo pasamos. Bueno, muchas gracias, Pacho, y muchas gracias al elenco por permitirme estar aquí en medio sentado, me sobrecoge, porque para mí es... Te olvidé de decir que eras actor también. No, que va, una sola vez debuté, pero en el Teatro del Canal, en la Sala Verde, una, y aquí estoy, y ahora dos. Y yo digo, bueno, plagiando a un gran autor español, que para mí el teatro y el cine son elementos imprescindibles para mi respiración.
Así que ya respiro y por tanto me gratifica. Muchas gracias por permitirme, a Pacho, estar aquí sentado con vosotros, porque es dificilísimo lo que hacéis. Es terrible. Yo más que la más grande de las oposiciones, estudiarme aquel papelito que era para media hora. Joder, madre mía, lo que sufrí yo con eso de dar la réplica y estas cosas, pero con María Ras, ¿eh? Y al final lo hice. Bueno, pues antes de entrar yo hablaba con Claudio, ¿verdad? Comentábamos ahí y hablábamos de algo importante en el hecho delictivo, que es enfrentarse con el hecho, ¿verdad? Enfrentarse con el autor. Y las cosas que ha dicho Pacho, he hablado algo de un concepto fundamental en el derecho penal, que es la suerte. La suerte. Yo, como ha dicho, antes de ser juez, pues tuve la suerte de ejercer como abogado durante un tiempo, y aprendí cosas para mí fundamentales para después ejercer como juez. Tuve mucha suerte porque los años que estuve ejerciendo como abogado fui malísimamente tratado por todos los jueces que me rodeaban. Hasta me quisieron detener en más de una ocasión por el ejercicio de mi digna función. Aquí hay algunos abogados que sabéis que a veces esas cosas pasan, ¿no? Y a mí me pasaron algunos incidentes que no olvidé nunca después cuando ya estuve del otro lado. Entonces, suerte. También tuve suerte de conocer algunos autores victimarios de hechos muy terribles, y hubo uno que me dejó impactado. Yo le defendía, o sea, que le defendía en ese momento. Había sido un robo con violencia con un machete de este tamaño, ¿no? Y aquel sujeto, que claro, quería colegiar conmigo, como abogado, pues esto es muy frecuente a veces, quieren colegiar porque fidelizas contigo, ¿no? Y quieren llevarte a su terreno, ¿no? Y yo le dije, hombre, usted ha esgrimido un cuchillo de 30 centímetros, ¿no? Dice, tío, tenías que ver la cara de la pringa cuando le puse la sirla en la garganta. La sirla es en el argot la navaja, el machete. Dice, ¿qué cara puso la pringa cuando le coloqué la sirla en la garganta? Claro, no le reí la gracia, ni mucho menos, ¿no? Mucho menos. No os podéis imaginar lo que le dije, ¿no? Dónde le puse yo el machete. Entonces, pero aquello ya me dio que pensar, ¿no? Y hablando con Claudio digo, ¿qué hubiera pasado si se hubiera enfrentado con aquella cara de aquella pringa y mirándola a los ojos a ver si era capaz de decirle cómo te coloqué yo el machete en la garganta? A ver si hubiera sido así. Después ya pasé a la carrera judicial y también tuve suerte en algunos asuntos. He tenido siempre muchos, yo sé, la divina providencia, porque de verdad que por eso me ha llevado a la justicia restaurativa y otras cosas, ¿no? Hubo un asunto de un coreano, el hombre, al que le hicieron una estafa que se llama el Nazareno. Nazareno es que hay individuos muy hábiles que se hacen pasar por comerciantes, etcétera, y entonces engañan a otros comerciantes. Este hombre había colocado una oficinita, totalmente todo ficticio, y a este hombre pues le había hecho adquirir 2 trailers de zapatillas Nike, de estas traídas de China, de Corea, de donde fuera, para luego pues vendérselas y tal. Y este hombre pues confió, pidió informes comerciales, pero claro, los informes eran de otra persona, con lo cual salía todo bien, y el hombre aceptó el negocio. Trajo aquellos trailers, el otro le firmó unos cheques, unas letras, el hombre todo confiado, y ya os podéis imaginar, desaparecieron los trailers, desapareció todo, y el pobre aquel coreano, recuerdo, en la ruina. Vino al juzgado, yo le tomé declaración, bueno, usted reclama, y dice, ¿cómo voy a reclamar? Claro, pero yo lo que quiero es ver a este hombre, porque claro, ¿cómo es posible que a mí me engañara? Bueno, total, ya aquello siguió adelante, se le capturó, pasó el tiempo, y al cabo de cerca de un año, ¿no?, viene a verme al juzgado este señor, y dice, oiga, señor juez, ¿se acuerda usted de mí? Chin, bueno, coreanito el hombre, hablaba bien español. Digo, ¿qué le pasa? Dice, es que mire usted, yo estoy muy sorprendido. ¿De acuerdo usted lo que me pasó a mí con las zapatillas? Claro que lo recuerdo, hombre. Dice, que usted me tomó, me dijo que sí, que ahora, que adelante con el asunto. Dice, a mí me citaron, dice, no volví a ver a ningún juez, no volví a ver a nadie más. Desde entonces nada más que usted. Dice, luego me citaron a un sitio para un juicio. Dice, yo estuve 4 horas en un pasillo. Cuando ya se había ido todo el mundo me dijeron, ¿qué hace usted aquí? Dice, esperando mi juicio. Dice, no, si su juicio ya terminó hace 3 horas. ¿Cómo que terminó? Sí, ya terminó. ¿Y cómo que ha terminado? ¿Es que no me toman declaración? No, ha habido una cosa que se llama conformidad y ya, por tanto, el señor se ha conformado y ya todo tal, ya recibirá usted noticias, porque como es insolvente, no cobrará usted nunca nada más.
Y el hombre, pues claro, se vino a verme diciendo, ¿y no podría yo ver qué cara tiene ahora? No sé con qué intenciones, claro, evidentemente. Pero el hombre había pasado como víctima por toda esa situación y solamente había visto al juez 10 minutos en una ocasión. El resto, todo el sistema había prescindido de él. Aquello, claro, me llamó la atención. Pero me vais a permitir también, y ya con esto yo termino, porque es muy gráfico en cuanto a la justicia restaurativa y los efectos que tiene. Aquí hubo un caso muy mediático, que fue el caso de Antonio Meño. Antonio Meño fue un señor, un chico de 35 años, que va a hacerse una operación de cornetes, una cosita así en la nariz, y algo sucede en la operación y entonces queda tetrapléjico profundo. Pero tetrapléjico, coma vigil, efectivamente. Entonces la familia pues ejercieron acciones penales, no, aquello se archivó, acciones civiles contra los médicos, contra los enfermeros, contra los anestesistas, contra todo el mundo, y nada, bueno, pues perdieron en su primera instancia, apelaron, perdieron en las apelaciones, fueron al Tribunal Supremo, perdieron todas las instancias. No había mala praxis, no se pudo probar, perdieron todo. Y se arruinaron económicamente porque había que pagar las costas. Aquello les produjo la ruina total. Entonces ellos reclamaban, claro, justicia porque algo les había pasado que ellos no entendían. Entonces se colocaron, fijaros, en una tienda de campaña en la plaza de Jacinto Benavente, aquí en Madrid, enfrente de un edificio judicial, que es el Registro Civil Central, y allí colocaron una tienda de campaña, y allí nosotros pasábamos por allí y los íbamos a ver, y estaban los padres y aquel chico postrado en una camilla durante 2 años, pidiendo justicia, 2 años. Día y noche, o sea, día y noche, verano, invierno, allí la familia, en la tienda de campaña, la gente pasaba, la madre lloraba amargamente, no paró de llorar, y el chico, coma, allí atendido durante 2 años. Al cabo de los 2 años apareció alguien, un becario que estuvo en la operación, y comentó y dijo, yo creo que puedo aportar hechos de nueva noticia, hechos de nuevo conocimiento, que podía dar un giro completamente al asunto. Y de repente hay un testigo que puede hacer que haya que revisar todo lo que se hizo, fijaros, con toda la ruina que habían tenido. Habría que revisar todo aquello y podría determinar probablemente la culpabilidad, bien penal o civil, del equipo médico o de algunos de los que intervinieron. Entonces, claro, ya aparecieron los medios de comunicación, aquello se empezó a propagar, y la noticia, y entonces, bueno, pues los abogados, compañías de seguros, etcétera, negociaron para que la cosa ya no fuera más, y entonces pactaron una indemnización, antes de que el tema hubiera que revisarlo y, vaya escándalo, un tema que llegó al Supremo, para que dé nuevas pruebas. Bueno, pero llegaron a unos acuerdos, probablemente los mejores acuerdos del mundo desde el punto de vista de negociación de abogados, no lo discuto, serían muy buenos los abogados de los padres, muy buenos los abogados de los médicos, de las compañías aseguradoras. 1.000.000, pone aquí, 75.000 euros, que es lo que pagaron por la indemnización. Y noticias, 1.075.000 euros por 22 años en coma. La familia de Antonio Meño pacta con las aseguradoras, el médico anestesista, una indemnización que pone fin a 2 décadas de juicios, pero no les satisface. Yo dije, ¿cómo que no les satisface? Busco más noticias y leo, los padres de este hijo en coma dicen, acabamos de vender nuestra dignidad. Teníamos que haber seguido luchando. Teníamos 1.000.000 para callarnos, nos han acallado con dinero, teníamos que haber seguido. Y entran en un proceso depresivo terrible, unas consecuencias de depresión terrible, indemnizados económicamente, pero sin reparación ni restauración efectiva de lo que ayer había sucedido. Yo siempre me he planteado, siguen con sus secuelas los hombres, y os podéis imaginar, dinero pero con las secuelas. Yo siempre he comentado y comentaba con Amparo en muchas ocasiones, si esto se hubiera hecho por justicia restaurativa, si se hubiera mediado, probablemente la indemnización no hubiera sido esa o a lo mejor hasta mayor, o bueno, o menos, no sabemos. Pero desde luego la reparación y restauración que hubieran tenido aquellos padres por el hecho de enfrentarse en un medio adecuado, unos profesionales que asisten de manera técnica a esos encuentros y les podrían explicar en confidencia lo que allí había sucedido.
y a lo mejor hasta decirles, perdonen ustedes porque a mí se me fue el bisturí y en ese momento pues causé ese daño. Muchas gracias. Esto es un poco la historia. Bueno, ya no sé. Bueno, vamos a dejar a los actores, ¿no? Que si quieren decir algo, de contar de cómo atravesaron el proceso o quieren simplemente esperar preguntas. Lo que ustedes quieran. ¿Quién quiere hacer una pregunta por allí? Voy a llevar el micrófono entonces. Ahí va. Ahí va. Más que una pregunta, yo soy argentino y este tema nos toca a nosotros muy especialmente. Hay otra visión de la planteada aquí, que es la que se llevó a cabo en la Argentina. Acá se habló de moral y de justicia. Moral ya sabemos, en este momento del mundo que está cayendo el velo, Donald Trump dijo que la moral es él. Con lo cual la moral es de quien ejerce el poder, más allá de las morales personales. Y con respecto a la justicia es quien la ejerce y ese hecho, qué relación tiene directa con el poder y la élite que ejerce esa justicia. Allá por principios del siglo XIX hay una carta, vieron que los estadounidenses cada tanto velan su hipocresía desde el punto de vista de que sacan los archivos y se sabe lo que pasó terriblemente, que por ahí todos sospechábamos, o todos fuimos víctimas, europeos, americanos, en general. Hay una carta de Madison a Hamilton, que eran de los padres fundadores, donde claramente dicen cómo diseñar la Corte Suprema de Estados Unidos. Tomo esto porque Argentina, los liberales argentinos del siglo XIX tomaron como muchos modelos constitucionales y jurídicos de Estados Unidos. Hablaba de cómo formatear o armar una Corte Suprema que sea el límite a los representantes, que serían los diputados norteamericanos, por si ellos se veían influidos por las masas, o sea, por los que ejercen el voto, por los que los votan, ¿no? ¿Por qué digo esto? Porque la justicia siempre depende de quién la imparte, el sistema judicial, que es otra cosa que la justicia. Y la moral tiene que ver es una realidad por las épocas y la injerencia de ese delito que accionó contra las cuestiones de poder. Aquí en España está purga, le dieron una pena exorbitante a un marino que confesó en la Argentina que arrojaba gente de los aviones, que es Adolfo Scilingo. Le dieron 1000 años, una cosa así estrambótica. Él confesó. Entonces hay un problema con cierta cuestión restaurativa, que fue lo que hizo Mandela en África. Pero Mandela se comió 30 y pico de años, él y su movimiento, y era la manera de poder administrar ese país, donde la élite, los generadores de riqueza, las empresas, seguían perteneciendo y el poder concreto a los blancos. Una sola cosa, y redondeo. Ahí hubo una justicia de contar qué había pasado con esos crímenes. En la Argentina, lamentablemente, los ancianitos que están purgando cárcel no dicen ni que le ofrezcan nada, ninguna información. La mayoría no dicen ninguna información. Y no hay motivo en ningún tipo de guerra, vamos a suponer que fue una guerra, no hay ningún motivo de arrojar gente viva de los aviones al mar, ni apropiarse todavía que faltan 350 niños en la Argentina. Nos encantaría a los argentinos que esos viejitos que les dieron muchos años nos digan dónde están los 350 que hoy en día son jóvenes de 40 años, que cada tanto aparecen en Argentina, porque la duda está. Entonces, hay otra mirada que tiene que ver con esto. A todos nos gustaría que todo esto no hubiera sucedido, pero desgraciadamente sucedió. Te agradezco.
Bueno, ante todo, muchas gracias por la intervención, por la pregunta y por la reflexión. Bueno, sí, evidentemente estamos hablando de algo que entra en la categoría a veces de lo indecible, como antes hablaba sobre lo que expresaba Hannah Arendt. Son crímenes, como dijimos, de lesa humanidad, desbordan incluso la cuestión argentina. Este tipo de crímenes se han repetido a lo largo de la humanidad en distintos lugares del mundo. Hablabas de Sudáfrica, bueno, vos, Claudio, estudiaste bastante el tema de Sudáfrica. Sucedió en la Guerra de los Balcanes. Bueno, ni que hablar, como yo les comentaba recién en el libro en el texto de Borges, de la Aleph, en el cuento de Deutsche Requiem, en lo que fue la Shoah. Y sigue sucediendo, lamentablemente, en distintas partes del mundo. Nosotros lo que tratamos de hacer es tratar de mantenernos dentro de lo que es la humanidad. Es decir, sabemos que esto probablemente cuando en algún momento el facilitador hace una pequeña pausa en lo que se pueda reparar, no va a devolver, digamos, la vida de la persona que fue arrojada del avión, desde luego. En cuanto a la persona que has nombrado, sí, por supuesto fue muy estudiada en el acopio, en el caso de Adolfo Scilingo, y también hemos trabajado mucho con Juan sobre esa figura. Es una figura bastante controvertida, no solo porque él confesó y su confesión en su momento sirvió como base, incluso hay estudios del CELS en ese sentido, de que sirvió esa confesión como base para poder avanzar en juicios de lesa humanidad contra un montón de jerarcas, y no tan jerarcas también, que participaron de todo lo que fue esa matanza que se hizo en Argentina, sádica, también tuvo esa particularidad. Y sí, es cierto que le dieron una cantidad de años absurda comparado con lo que se castigó, por ejemplo, a Agosti, que era jefe de la Fuerza Aérea, donde estuvo secuestrado Claudio. O sea, Mansión Seria dependía de la Fuerza Aérea, le dieron 4 años, y a Scilingo, si mal no recuerdo, corregime Claudio, le dieron 640 años, lo cual era un absurdo. Una persona que a su vez había confesado y se había propuesto incluso a traer testimonios. Después se dio vuelta, en fin. Son temas muy difíciles, desde luego, muy dolorosos. Yo agradezco tu reflexión. Y no sé si vos querés decir algo en particular. Sí, yo lamentablemente tengo que volver a ser autorreferencial, porque estos temas son generales, son sociales, colectivos, pero me ha tocado vivirlos. Yo debo decir que yo encontré, no quiero decir muchos, sería exagerado, pero yo encontré algunos Enríquez en Mansión Sere, antes de cumplir su condena, no sé si la han tenido. Guardias que me pedían perdón por lo que estaban haciendo y se excusaban de distintas formas. Yo soy guardia, tengo que controlar que ustedes no se fuguen, felizmente lo hicieron mal. La historia, la vida, y la historia tampoco no es blanco y negro. La vida, la historia es un gris, un tremendo gris. La vida y la historia son una infinidad de matices de grises. Scilingo es un caso prototípico, es interesantísimo. ¿A alguien le cabe duda de que Scilingo fue el adelantado, el prototipo, el personaje de prueba de una camada de oficiales y suboficiales, Enríquez tal vez, que quisieron testear, probar a ver qué pasaba si empezamos a contar? ¿Cómo terminó? Gracias a Baltasar Garzón, 640 años de cárcel. ¿Cuál fue el resultado? Nadie dijo más nada.
Y a mí me sorprende que usted nombre a Silingo, me place que lo haga, pero que no consiga sacar las consecuencias de su propio argumento. En Argentina, ninguno de sus viejitos contó nada porque no se implementó un sistema en el cual se premie, por decirlo así, no tengo mejor palabra en este momento, la colaboración con la sociedad y con el sistema penal. Si se hubiera hecho eso, hubiera habido mucho más silingos y el CELS y otras organizaciones y los sistemas de justicia hubieran podido continuar las investigaciones hasta conocer toda la verdad. No la verdad que se obtiene como en un menú de restaurante, que elijo los bocadillos, los platos que a mí me apetecen, sino la documentación histórica, no la memoria. La memoria es traicionera, la memoria es subjetiva. No se llegó a conocer la verdad histórica, sino que se estableció un relato basado en ¿qué? En lo que se desconoce. Porque a Silingo le hemos dado el sistema retributivo, punitivo, como usted ha nombrado, 640 años. Si eso se hubiera hecho, sería hoy otro el cantar. Y por eso... decir que, como me está respondiendo, yo hablo en general, yo voy a tomar la palabra. Es otra visión. Vos estás tomando como si fuera, vos estás dando en algo terrible que pasó en nuestra patria. Terrible. Vos estás dando una visión. La tuya es una parcialidad, la mía es otra parcialidad. Pero sabes que como estás en un lugar público y estamos en otro país, ¿vos estás viviendo ahora en la Argentina o estás afuera todavía? Yo estoy planteando esto... No, te digo esto porque vos dijiste, vos, sí, lamento vale, el argumento, yo yo no lo hice para discutir contigo. Yo No. dije que en la Argentina puede estar tu posición y está otras posiciones. Sí tenemos una cuestión. Nosotros no fuimos Nuremberg, porque en la Argentina, los argentinos, con la justicia incluso que venía de la dictadura, se juzgó a esos genocidas. El genocidio en la Argentina se juzgó en la Argentina. Y los 600 años de Silingo fue aquí en España. Porque en la Argentina, en este momento, más del 80% están cumpliendo prisión domiciliaria. Y sabemos que salen todos los días y están ahí. Entonces, yo te diría, no es para discutir, simplemente hay dos posturas. Yo te entiendo, ¿sabes por qué hay dos posturas? Porque lo que pasó fue un espanto. Pero, digamos, coincidamos en algo de ser posible. Coincidimos los dos en que en Argentina, la democracia argentina fracasó en quebrar el pacto de silencio de los militares. Gracias, es lo único que necesito. ¿Sabes por qué donde se cortó eso? Porque los militares, para bien y para mal, vos no asesinás. Cuando se empezó a ir para arriba, por ejemplo, la familia Blaquier, lo que financiaron toda esta cuestión, se cortó. Por eso yo hablé de poder, élite y quién ejerce la justicia. Es como una desgracia, por lo que vivió el otro país, fue una desgracia. Sí. Bueno, gracias por la intervención. Acá tenemos otra pregunta, desde luego, muchas gracias. Yo creo... Claro, por supuesto, y bueno, a mí me parece fantástico que a partir del arte y a partir de las artes escénicas, que podamos abrir estos debates, porque a veces son muy difíciles abrirlos desde otros lugares que generen rispideces mucho más difíciles. Nosotros creo que con el aporte que estamos haciendo permitimos que por lo pronto se puedan intercambiar estas ideas. Y eso es lo que me parece fascinante y que además sea con respeto y todos creo que los que estamos acá, incluso los españoles, amamos a Argentina y la queremos y podemos tener diferentes formas de pensar y creo que ninguno de acá piensa que hubo, como a veces se dice, una doble vara o que se dice que hay, por supuesto, la teoría de los dos demonios. Nadie está creyendo eso, ¿sí? Lo que estamos diciendo es otra cosa. Estamos hablando de justicia restaurativa y de la posibilidad de que voluntariamente la gente se pueda juntar a reflexionar sobre esto. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A mí me gustaría preguntar al jurista
que tiene el micrófono en la mano, si tendría algún consejo para poder, porque es verdad que ustedes llevaron o consiguieron llegar a, bien o mal o como fuera, llegaron a la gente que dio el golpe de Estado y después acometió todos estos hechos terribles a la justicia. ¿Tendría algún consejo para nosotros, para los españoles, para poder cerrar el tema de la guerra civil, que no lo tenemos todavía cerrado? Y es verdad que en una especie de cosa de como consejos vendo, pero para mí no tengo, sí que es verdad que se juzgó aquí a un militar argentino, pero no se consiguió nunca juzgar a los militares españoles del golpe, ¿verdad? Gracias. Consejo no tengo, los consejos son siempre problemáticos y por lo general no son bienvenidos tampoco. Por lo tanto, son sobre todo problemáticos para quien los da. Pero una reflexión sí que puedo hacer a propósito de lo que acabo de decir, y es la siguiente. Hablé antes yo de la relevancia moral del paso del tiempo y lo ejemplifiqué con el enfoque puesto en la justicia retributiva, en el sistema punitivo, en el momento inmediatamente después a la restauración de la democracia en Argentina. ¿Por qué? Porque había un peligro inminente de un nuevo golpe de Estado. En ese momento, la democracia y el sistema jurídico necesitaban golpear duramente para disuadir uno de los fines que justifican justamente la aplicación de la pena, uno de los fines positivos que se usan para justificar infligir sufrimiento a un reo. Luego pasó el tiempo, dije antes, cuando hablé por primera vez hoy, pasaron 20 años, las prioridades son otras, las necesidades de la sociedad son otras, las necesidades de la gente son otras. Ya no hubo en ese momento, 20 años después, ningún riesgo de golpe de Estado, ya no había criminales o militares potencialmente golpistas. La prioridad debe ser otra. ¿Cuál debe ser, a mi juicio, la prioridad 20 años después? Conocer la verdad. Saber dónde están los bebés desaparecidos que usted nombró antes, saber cuáles fueron los cómplices civiles, qué pasó con los cuerpos y establecer una historia oficialmente reconocida incluso por los victimarios que pueda frenar el negacionismo posterior que estamos viendo hoy. Ese tren se perdió. Tuvimos la oportunidad en el 2001, 2005, 2006. Se eligió continuar en la vía punitiva que en 1985 fue racional, en el 2002 no. Esa es la importancia moral del paso de tiempo a la que yo me refería, no al relativismo moral, no estaba hablando de eso, estaba simplemente diciendo que dado el escenario que tenemos que enfrentar y las tareas que tenemos que resolver, la política de persecución criminal debe ser diferente, porque si no es diferente, somos dogmáticos. Y en Argentina hemos sido dogmáticos, hemos sido. Era eso. En cuanto a consejos, este puede ser un consejo que no dice mucho. No seáis dogmáticos, tratar de encontrar cuáles son las necesidades de la sociedad española hoy y adaptar la política criminal a esas necesidades, sin ningún tipo de prejuicio punitivo, prejuicio retribucionista. Ese es el único consejo que es tan general que no sé si sirve. Yo quisiera, digamos, un poco para dar el marco a lo que estás diciendo, que también me resulta muy interesante. Los que nos dedicamos a mediación, a justicia restaurativa, sabemos algo que es como de manual. Ponernos de acuerdo entre los que ya estamos de acuerdo es facilísimo. La dificultad está en poder mirarnos con los que no estamos de acuerdo y encontrar puentes. Y por supuesto los procesos de paz, justicia restaurativa, mediación, todos los que son procesos de paz, son muy controversiales, son muy duros. El camino de la paz es muy duro, porque es muy fácil quedarse en una trinchera con mis compañeros, gritando. Es muy fácil, eso es lo más fácil que hay. Lo más difícil es cruzar el puente, enfrentar nuestras propias debilidades y enfrentarnos con esas verdades. Y yo creo que para
creo enmarcar lo que vos me estás diciendo. Creo que cada país debe encontrar sus propias respuestas. Cada proceso en los que ha habido crímenes de lesa humanidad, cada sociedad debe encontrar su propio camino. Los caminos han sido muy diversos en Guatemala, en México, en Argentina. En Argentina también se dieron cosas muy particulares, ¿no? Que tienen que ver con las contingencias azarosas, porque los militares habían perdido la guerra de Malvinas, habían entrado en un descrédito muy fuerte, ganó la elección Alfonsín y no la ganó otro gobierno. En fin, se dieron un montón de condiciones, como decía también Claudio, que tenían que ver con darle cierta fortaleza a ese gobierno, y a partir de ahí se inició el proceso de juzgamiento, que además se dio en una particularidad muy interesante porque tuvo jueces naturales, no como Nuremberg, porque a partir de que el Consejo Supremo, o sea, que iba a juzgar a los militares, tenían como alzada a ese tribunal que finalmente lo juzgó, se pudo dar un procedimiento muy interesante e impecable desde el punto de vista jurídico, porque fueron juzgados por sus jueces naturales. Pero se dio también de forma un poco azarosa. Entonces cada país encuentra su forma de resolver esto y algunos los encuentran como pueden. Como pueden. España yo creo que lo ha encontrado como pudo y lo resuelve como puede, y cada tanto hay vueltas sobre ese tema, el tema de la gente que todavía está en las fosas y que necesita que los familiares. Nosotros hacemos mucho hincapié en lo transgeneracional. En esta obra para volver un poco a la obra, en esta obra hemos trabajado mucho sobre lo transgeneracional, es decir, por qué esto es un peso que no solo han sufrido las víctimas directas, como Claudio, sino los laterales, como todos los que hemos vivido esa época, de alguna manera, por supuesto no como Claudio, y también los hijos, los hermanos, que a veces no están muy visibilizados. Nosotros estamos tratando de trabajar eso, y a mí me han pasado cosas muy interesantes en ese sentido. Yo hago muchas danzas en Buenos Aires, aquí también, cuando puedo. Aquí cuando puedo, sinceramente, pero en Argentina sí suelo hacerlo. Y cuando salía de una danza el otro día, hace unos meses, ya no sé ni dónde estoy, hablé con una chica que nos mandó unos audios muy interesantes, nieta de un desaparecido. Y cuando le conté un poco la historia nuestra, de qué iba, cómo estábamos enmarcando esto en un proceso que es voluntario. Nosotros estamos mostrando un proceso voluntario. O sea, nadie está obligando a esa persona a estar ahí. Lo hacen porque realmente quieren, y la persona que es victimaria, en este caso, ha cumplido su condena. Es decir, que ha purgado su condena, y de alguna forma la sociedad tiene que recibirlo a la persona que ya ha purgado su condena. Si no, ¿para qué le ponemos una condena? ¿No es cierto? Deberíamos eliminarlo. En fin. Y esta chica fue muy interesante porque lo que me dijo a mí me parece muy valioso lo que estás haciendo, porque yo estuve saliendo con un hijo de un militar y no podía salir con él. O sea, tuve que cortar la relación por una cuestión transgeneracional, porque ella no tenía nada que ver, o sea, no tenía la culpa de nada, ni tampoco la otra persona tenía culpa de nada. Entonces, ese es el punto en que nosotros estamos trabajando. Nosotros estamos trabajando en una cuestión que tiene que ver con la humanidad y que tiene que ver con otro plano que va más allá de la cuestión meramente punitiva, como estuvimos trabajando, como estuvimos charlando antes. No sé si alguno de los actores que están aquí mirando, que me parece interesante que tengan su reflexión, quieren decir algo sobre este tema. No, están con ganas de irnos a comer, porque ya igual nos queda poco tiempo, porque a ver que Yoska quiere decir algo. Que Yoska también, lo quiero decir, me ayudó mucho con la dramaturgia. Él ha estado muchos años en Argentina, ha hecho cosas muy interesantes. Lo recomiendo para que si quieren hacer dramaturgia, que los ayude Yoska.
A mí me costó mucho este tema, muchísimo escribirlo. Por eso nunca escuchamos lo que se dice ahí. Esa es una frontera. Y por eso lo mostramos desde las perspectivas de cada uno de ellos y de los actores que hacen también. Vamos a dar la palabra a Yoka. Buenas noches, gracias a todos por estar. Me emociona y me impacta los temas que estamos tratando, porque una cosa es ponerte en el cuerpo de un posible personaje a quien le han acontecido determinadas cosas en la vida, y otra cosa es encontrarnos con las heridas propias de un tema que nos toca de cerca a todos. Más allá de yo haber estado viviendo 21 años en Argentina, hay algo también de lo que ha pasado con la guerra civil aquí, donde tengo muchos amigos que dicen ¿para qué? Si total eso ya pasó. También da con este concepto de suerte, parecería que quien tuvo la suerte que no le pasó le importa un poco menos, y si te toca, pues entonces te importa, y entonces uno abre asociaciones, ya abre fundación, todas esas cosas. Pero bueno, abriendo para otro lado, quiero destacar la importancia de que Pacho tomara la decisión de escribir sobre esta obra de teatro, que hoy nos encuentra aquí pudiendo conversar, gracias a estos actores, entre los que estoy, que estamos realizando este espectáculo y que nos permite pensar y que nos permite encontrarnos. Nos encontramos desde distintos lugares, nos encontramos con el texto, nos encontramos con la justicia restaurativa, que para nosotros era una novedad. Nos encontramos nosotros como seres sintientes y pensantes puestos en el cuerpo de otra persona a quien le acontece determinadas cosas que no son propias, pero a su vez las tenemos que manifestar como propias. El restaurante nos llaman. Bueno, son señales, ¿no? Hoy los teléfonos tienen una importancia. Pero bueno, principalmente agradecer este atrevimiento y el coraje por parte de Pacho para venir aquí y poder hacer todo este espectáculo. Me cuesta un montón hablar. Trato. En la función me pasaba igual. Pero esperamos, ¿no? Sí, total. Hay que recoger también a Gracias. Gracias. Muchas gracias por venir a compartir. Muchas gracias a todos. Ah, bueno. Me parece que hay una frase que me viene resonando desde que empezamos la charla. Hola, soy Paola, no actúo. Asistente. Un aplauso para Pablo. Una frase que me viene resonando desde todo lo que hablaron desde el principio al fin es quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Y tiene que ver con lo que vos decías, Claudio, de eso, para eso también hacemos las obras de teatro y nos empapamos de nuestra propia historia para evitar que vuelva a suceder en la medida de lo posible. Muy bien, Pauli. Bueno, que haya paz en el mundo. Paz en el mundo. Un minuto para cerrar sobre la obra. Que hay un personaje interesante, que es el tuyo, ¿verdad? Como actor y como personaje. Hay un momento, claro, que el actor tiene la duda que dice, este tío quiere participar en el encuentro porque se quiere justificar. Y ahí se te plantea esa duda, ¿no? Diciendo, yo no puedo seguir con este papel porque este tío quiere justificarse de lo que hizo con las desapariciones. Y eso viene un poco al hilo de lo que se ha comentado. Para el sistema punitivo, retributivo, para el sistema es muy cómodo, ¿no? Confiesa, ha confesado 600 años. Hemos terminado. Eso para el sistema está, bueno, archivo y finalizó. Y otros quieren confesar pues para decir, bueno, confieso y con eso ya justifico mi culpa internamente y hemos terminado ya, que me condenen. Bueno, pero eso no es el tema, eso no es la justicia restaurativa. La justicia restaurativa parte de que una admisión de hechos, que es distinto de la confesión. Aparte que
admitir el hecho que se ha cometido, el victimario admite lo que es. Podemos tocar una canción. Venga, y luego la restauración, la propuesta de restauración. No es justificarse, sino cómo reparas y cómo restauras. Ese es el quid de la cuestión, ¿verdad? Pero primero, repararlo, porque lo otro ya sabemos, pagas y hasta pagas. Bueno, chicos, un placer. Y así cerramos esta especie de misa. Bueno, a mí la dictadura me agarró de los 10 a los 17 años. No me tocó, por suerte, lo que me tocó a Claudio, ¿no? Salvo alguna vez durmiendo en una comisaría o alguna vez que me pusieron un revólver en la cabeza porque esta gente tenía esas manías terroríficas. Y lo que solíamos hacer es, lo que nos gustaba, ir a buscar las canciones de protesta de Quilapayún o de Chico Buarque o de Piero, vaya a saber, ¿no? De Mercedes Sosa y de León Gieco, un tema que nos acompañó mucho. Tantos íbamos al Parque Rivadavia a buscar los cassettes y los discos, esas canciones que estaban prohibidas. Y en verdad no se encontraban, porque estaban en los cassettes prohibidas, pero si uno buscaba bien, sabía dónde ir a buscar esas canciones que estaban dentro de los cassettes. No figuraban afuera, pero las encontrábamos de contrabando, digamos, adentro de los mismos cassettes. Y esta canción también estaba prohibida, lamentablemente se prohibió hasta el Cambalache, que es un tango muy famoso. Y la vamos a cantar con Alex Zambi, que fue en algún momento también nuestro asistente de dirección. Alex, que es un cantante profesional. Tira un chivo. Alex, ¿dónde vas a estar? Me pueden encontrar en Spotify, YouTube, Alex Zambit. Y, no, encantada. Próxima fecha. Próxima fecha, el 14 de marzo, en Alcorcón. Muy bien. La historia esta de León Gieco. ¿Alguna vez sentiste en un espacio de tu imaginación el grito de los perdedores? Es sordo y mudo, aunque griten juntos. ¿Alguna vez sentiste cuando un pueblo chorrea de su sangre nueva, cómo se muere lento, igual que el corazón de un cuentacuentos? Déjate atravesar por la realidad y que se agita en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esta. ¿Alguna vez sentiste mucha gente tener quebradas sus fuerzas o alzar del suelo un poema que guardaba en un rincón de su inocencia? ¿Alguna vez sentiste muy de cerca
avanzar la tragedia. Todo lo pisa y lo rompe, y en su lomo lleva a una niña buena. Déjate atravesar por la realidad y que ella grite en tu cabeza, porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esa. Porque es muy malo dejar pasar por un costado a la historia esa. Gracias a todos. Gracias a todos por el teatro. Gracias, Vivian. Gracias por estar aquí. Muchas gracias. Nos vamos a comer.